Imagínense ustedes una situación de un paciente que tiene biopolímero y no lo sabía. Se toma una resonancia magnética, le es diagnosticado el biopolímero, esto lo sorprende debido a que vio que en los medios de comunicación algunas influencers o modelos famosas lo tenían y sospecha de que tiene lo mismo. Imagínense ustedes que viene a la consulta, imagínense ustedes que se opera, pasa por un proceso de posoperatorio, obviamente largo, demorado, con drenes en los glúteos, con una serie de cuidados, con activaciones de biopolímeros, básicamente 6, 8 o 12 semanas, y con una cicatriz y un proceso de recuperación, y posteriormente decide volverse a administrar biopolímeros. Suena lógico, ¿cierto? Pero esta es la historia que les vengo a contar hoy. Les voy a contar el caso de dos pacientes que tuve ya hace un par de años, cuando los biopolímeros no eran tan conocidos. En esa época yo hacía técnica abierta y lo retiraba de la misma manera. En esa época hacía ala de gaviota y no antifaz. En esa época, obviamente la cirugía era un poco más rudimentaria, la cirugía fue evolucionando, pero las pacientes tenían mucho miedo de la deformidad en los glúteos, pensaban que esta cirugía las iba a amputar o a mutilar, pensaban que esta cirugía les iba a producir más molestias y les habían vendido todo el tiempo que lo que está quieto se deja quieto. Pero resulta que ellas vienen a la consulta miedosas, obviamente con una serie de dudas, inquietudes y expectativas. Finalmente toman la decisión de operarse, hacemos la cirugía, todo les va muy bien, pero desafortunadamente estas pacientes vivían condenadas todavía a la vanidad. Ellas querían un glúteo grande, querían un glúteo con volumen, querían un glúteo diferente y a pesar de que tuvieron buenos resultados, porque tenían buenas cicatrices, tenían unos glúteos bonitos, que eran de un tamaño menor, pero tenían una adecuada forma y habíamos retirado un buen porcentaje de biopolímero, ellas deciden volverse a administrar. Este proceso sucede porque unas personas que les habían dicho que el biopolímero no era dañino, que el biopolímero era benéfico, las persuadieron, las volvieron a convencer y les dijeron que seguramente había sido un error del cirujano retirar este producto, que simplemente se hacía por una estrategia comercial y que no nos interesaban los pacientes. Pues yo quiero decirles que esta historia es muy interesante porque nosotros siempre pensamos en la premisa de la medicina que es primum non nocere, que es primero no hacer daño. Ese es nuestro pilar fundamental en la medicina. Y cuando nosotros operamos a un paciente portador de biopolímero, lo que queremos es que mejore la calidad de vida, que el paciente se sienta bien consigo mismo y que sepa que se está quitando un cáncer del cuerpo. La premisa de lo que está quieto se deja quieto se cambió durante el tiempo gracias a las investigaciones que desarrollé y que adelanté y pude demostrar que la técnica abierta era la técnica de elección y pude demostrarle a la comunidad científica que sí era importante retirar el biopolímero por los cambios inmunológicos y por los problemas funcionales que se podían producir en la vida de un paciente. Estas dos pacientes, habiendo tomado esta decisión, pues realmente se les complicó la vida, porque vuelven a mi consulta, obviamente, con biopolímeros, con una serie nuevamente de signos y síntomas que ya habían superado, y obviamente yo como cirujano tuve la decisión y la autonomía médica de no volverlas a operar. ¿Por qué decido no volverlas a operar? Sencillo, porque si un paciente no aprendió la primera vez la lección, seguramente una segunda o una tercera no lo va a aprender. Por eso es importante siempre escuchar a la ciencia, escuchar al médico. Es importante creer en las personas que tienen el conocimiento. Seguramente la prima, la hermana, la vecina, la tía, el grupo o el foro no tienen el conocimiento. Es importante no dejarse guiar de los grupos de WhatsApp. En Internet hay una peculiaridad y es que puede hablar desde el más erudito hasta el más ignorante sin tener una cara real. Entonces, imagínense ustedes confiar su salud simplemente a unas personas que no conocen y que de pronto detrás de ellos hay conflictos de intereses, envidias, insatisfacciones, porque los seres humanos somos muy complejos y somos una serie de sensaciones y de motivaciones y obviamente esto nos hace personas muy complejas. Estas pacientes están en controles, pero desafortunadamente ahora por medios económicos no se pueden volver a operar y es muy triste pensar que un día tuvieron la oportunidad y que no van a poder volver a recuperar su salud seguramente porque no hay los medios económicos y hubo una nueva intención para daño de su propio cuerpo.